concurrentes. En nombre del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas del Consejo Departamental de Lima le damos la bienvenida. Esta semana de aniversario del capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y Transportes, también albergamos a los ingenieros de transportes del país. En este día inaugural vamos a tener una conferencia sobre un tema que consideramos nosotros que es importante y va a ser el eje del desarrollo para nuestro país en los siguientes años. Ya por todos nosotros es conocido el desarrollo que ha tenido el país en los últimos 10 años y estamos seguros que vamos a continuar por esa senda del crecimiento, ¿no? Vamos a iniciar con la conferencia. El día de hoy la conferencia es sobre el tema futuro y tendencias del crecimiento comercial del Perú. El expositor a cargo de la conferencia es el ingeniero colegiado Carlos Durán Chahut, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Contaremos también con un grupo de panelistas de primera línea que está conformado por la ingeniera Liliana Herrera, representante del Ministerio de la Producción, el ingeniero Juan Manuel Cheput-Moore, ex ministro de Trabajo, el ingeniero George Scofield, que nos ha comunicado que está por llegar por temas de tránsito, está muy cerca ya, el señor Carlos González Mendoza, gerente de estudios económicos de ADEX. Entonces vamos a dar paso a nuestro conferencista principal del día de hoy, el señor Carlos Durán, y con el tema futuro y tendencias del crecimiento comercial del Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En primer lugar, agradecer la gentil invitación a participar en este evento. Bueno, en el inicio del evento que contempla la semana del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Colegio de Ingenieros. Agradecer al ingeniero Víctor Guevara Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. Agradecer la presencia de los panelistas, de la ingeniera Liliana Herrera en representación del Ministerio de la Producción, del ingeniero Juan Cheput, amigo y ex ministro de Trabajo y permanente, además comentarista sobre el tema de no solo de coyuntura política, sino también de tecnología. A Carlos González en representación de la Asociación de Exportadores, el ingeniero Scofield, que me dijeron que estaba en camino también. Bueno, en realidad yo voy a tratar en mi presentación de compartir con ustedes algunos aspectos fácticos y hechos en relación al sector de comercio, dar algunas proyecciones sobre el sector comercio para los próximos años, cuáles son las hipótesis y los indicadores que me permiten
dar estas proyecciones y luego enganchar un poco el concepto tecnológico con el resultado de este sector tan importante para la economía como es el sector comercio. Es claro y evidente que en los últimos años, cerca de 20 años, que se iniciaron reformas profundas en la economía, y estas reformas económicas partieron básicamente, y las podemos resumir como el inicio de una apertura comercial, el impulso a insertar al Perú competitivamente en el mercado global, y nuestro país a partir de ese momento ha empezado a registrar y ha empezado a mostrar los resultados de estas reformas. Y el sector comercio evidentemente no es ajeno al desempeño que ha tenido la economía peruana y sobre todo a la evolución en los resultados que se pueden ver en esta gráfica. Acá podemos hacer una retrospectiva del Perú del año 2002 a la proyección del 2010 y vemos cómo a partir del 2002 los resultados y la tendencia en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno del país han permitido mostrar y plasmar, digamos, una economía sana, una economía sostenible, una economía que en promedio ha crecido 77% del Producto Bruto Interno durante ese periodo. Y además la estimación para el año 2010, y de alguna manera con esto corrijo el crecimiento 72% que se indica en esta gráfica, pero las últimas estimaciones que tenemos es que posiblemente el crecimiento del Perú en el 2010 esté más cerca del 9% que del 8%. Por lo tanto, podríamos estar llegando a un crecimiento acumulado del 77% del Producto Bruto Interno del Perú. Por otro lado, si analizamos al Perú en el contexto regional, podemos ver que en ese mismo periodo, 2001-2009, el Perú ha logrado no solamente insertarse de manera adecuada y aprovechar esa inserción comercial con apertura y una estabilidad macroeconómica como fundamento básico de este crecimiento, sino que además, en relación a los demás países, es el que mayor crecimiento acumulado del PBI ha mostrado en el periodo 2001-2009, sin considerar el crecimiento que vamos a tener en 2010, que de por sí ya nos garantiza que vamos a mantener ese primer lugar en crecimiento acumulado, porque vamos a ser el país que más crezca en la región, como se ve en las proyecciones del gráfico del lado derecho, donde tenemos que Perú va a mantener el liderazgo de crecimiento en el 2010 de aproximadamente 8%, que les he anunciado que está más cerca de 9 que de 8, y en el 2011 vamos a crecer a un promedio de 6.1%. Por lo tanto, nos consideramos como el país que va a liderar nuevamente el crecimiento de la región, y vamos a mantener probablemente la posición de mayor crecimiento acumulado en el periodo 2001-2010 en la región. Doy la bienvenida al ingeniero George Scofield a la mesa de panelistas. Nos honra con su presencia, ingeniero Scofield. Pero ¿cómo se ha mantenido el sector comercio, específicamente dentro de este contexto tan halagador, dentro de este contexto de crecimiento tan auspicioso? Bueno, es el tercer sector que ha contribuido con ese crecimiento del PBI en el periodo 2001-2009, y es el tercer sector porque ha acumulado un crecimiento de 64.5%. Pero acá hay que recalcar algo importante, que si bien es cierto, los primeros sectores en crecimiento es el sector construcción y el sector energético a través del petróleo y gas, el comercio, a diferencia de estos dos que lideran el crecimiento sectorial, es el único que se ha impulsado únicamente a través de la inversión privada, el sector privado. Porque a diferencia del sector de construcción, que existen muchos y buenos y acertados programas de fomento a la construcción, como el programa Mi Vivienda,
techo propio, las obras públicas, la infraestructura que el Perú y las regiones y el gobierno central vienen construyendo, y el petróleo y gas también, como ustedes saben, tiene muchos incentivos y fomento a través de programas de asociación público-privada con el gobierno y concesiones que el gobierno entrega. El comercio es aquel que se explica exclusivamente por el impulso del sector privado, ¿no? Esto es importante destacar como una característica particular del comercio. Otro factor importante del sector comercio está referido a su capacidad para generar empleo. Y si analizamos el empleo desde el punto de vista sectorial, encontramos que el sector comercio, agrupa y representa y explica el 24% de la generación de empleo, que ya en términos numéricos es alrededor de 1.1 millones de empleos. Entonces es el sector que tiene una mayor generación de puestos de trabajo conjuntamente con el sector de servicios. Son los dos sectores que jalan o que explican la población económicamente activa. ¿Y en qué rubros podemos destacar, digamos, este desempeño? En actividades básicamente de ventas al detalle, ¿no? Ventas al por menor, en almacenes, autoservicios, temas de ferreterías, tiendas de grandes departamentos, cadena de farmacias, venta de electrodomésticos, equipo de tecnología, vehículos, venta de combustible, donde evidentemente, como ustedes comprenderán, absorben mucha mano de obra. Ahora, ¿cómo planteamos que crecerá el sector comercio? Bueno, el sector comercio, nuestra proyección de crecimiento para el 2010 es que va a estar alrededor del 9.2% en crecimiento. Evidentemente, si lo comparamos con la cifra de crecimiento del PBI, va a crecer un poquito más que el PBI promedio global del país. ¿Y en qué basamos esta estimación de crecimiento? Bueno, es muy sencillo, porque lo que hay que analizar simplemente es ver cómo ha venido desempeñándose, por un lado, la demanda interna, que es la demanda propia de los consumidores peruanos, explicado en barras verdes, el PBI global, que es el explicado en el histograma con la línea azul, y el PBI del sector comercio, que es el que se explica con la línea roja. Acá lo que podemos encontrar es una correlación muy consistente entre el crecimiento de la demanda interna, que son las barras verdes, y cómo responde el crecimiento del sector comercio, y cómo responde también cuando existen épocas de recesión o de depresión por crisis que se dan en la economía, ya sea propia del Perú o regional o global, como es el caso del 2009, ¿no? Entonces, si analizamos estos eventos y los mantenemos en correlación, al tener una demanda interna tan grande en el año 2009, evidentemente el sector comercio va a mantener un crecimiento dentro de esos mismos niveles. Por eso es que podemos indicar que la proyección del sector de comercio para el año 2010 va a estar evidentemente por encima del crecimiento del PBI global del Perú. Ahora, otro factor importante en la explicación del crecimiento del comercio está por el lado de los consumidores, que son los que generan la demanda. De acuerdo a índices oficiales, podemos encontrar que no solamente ha habido un incremento de demanda interna que se puede explicar por la dinámica de la economía, sino que a su vez esto ha generado que la distribución de los hogares por nivel socioeconómico ha ido migrando con un crecimiento importante en el segmento medio. Por ejemplo, vemos que hoy en día los segmentos A, B y C de la economía representan el 56% de consumidores, ¿no? Versus lo que había en el periodo, en el 2004, que solamente representaban alrededor del 48-49%.